están por fuera. Quédate que tenemos más información acá en Canal E. Continuamos con más información. Vamos al cierre de mercado, cierre del mercado de valores de Buenos Aires, día viernes, cierre de la semana, la cierra Buenos Aires, valores BAPSA, a cargo de Lucas Caratini. Hola Luqui, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santi? ¿Todo bien? Bien, bueno, a ver, tenés que ponerle un moño a esta semana que arrancó con un insight information, con una suba desmedida. ¿Cómo fue el resto de los días y cómo cerró el mercado hoy? Bueno, hoy sacando lo que es la curva SER, en este caso, que es, bueno, obviamente hoy la principal curva de títulos en pesos, producto de lo que fue la licitación ayer del Tesoro en este caso, eso está cerrando bastante negativo, te diría. ¿Por qué principalmente? Porque en la licitación se convalidaron tasas por arriba de lo que estaba cotizando el mercado, con lo cual, bueno, obviamente se vieron bajas en el mercado secundario en este caso, pero lo que son bonos soberanos en dólares y acciones están cerrando positivos. Vemos una baja del riesgo país, el Merval en dólares cerró en 1.177 puntos, riesgo país perdón, en 1.210 puntos, el MEP en 1.035 y el contado con liquidación en 1.083 pesos. Vamos a meternos en un tema. TX26, bono que ajusta por ser, vence en el 2026. Vos decís que está retrocediendo porque es lógico que la expectativa futura de inflación empiece a bajar, pero ¿me rinde más que un plazo fijo? Porque hoy la alternativa para muchos es decir, ¿a dónde salgo corriendo? Porque 4% me quieren pagar mensual cuando yo estaba cobrando un 11%. Y digo, no me mejoró todo mi entorno económico. En realidad me lo empeora porque ese ahorrito que yo tenía me pagaba la luz y el gas. Ahora no me llega ni a pagar la luz. Ese TX26, por más que esté bajando, ¿me va a dar más rédito que un plazo fijo, Luqui? Bueno, obviamente no tenemos, si querés hacer un análisis dentro de lo que es la curva de los instrumentos SER, particularmente el TX26 es el que está más fuera de curva, con lo cual ese, si querés, tiene margen para recuperar en precios, porque quedó sobrecastigado, mirando la curva, obviamente. El problema del SER, ¿cuál es? El problema de los títulos SER, ¿cuál es? Como vos el SER, que es en definitiva el dato de inflación, solamente que diario, en este caso, vos no podés saber de antemano cuál va a ser el rendimiento del instrumento, ¿no? Con lo Claro. cual, si vos realmente crees que a futuro la política antiinflacionaria va a ser efectiva y efectivamente vamos a tener niveles de inflación extremadamente bajos, yo te diría que no son títulos atractivos. ¿Por qué? Principalmente porque están rindiendo a tasa negativa. ¿Qué quiere decir que están rindiendo a tasa negativa? Están rindiendo a tasa negativa por sobre el coeficiente de inflación. Claro. Esto quiere decir que el bono te va a pagar inflación menos un determinado porcentaje. Con lo cual, si vos crees que, repito, la política antiinflacionaria va a ser efectiva, vos no necesariamente vas a ganar con ese título, con lo cual yo te diría, son más instrumentos para un inversor institucional, un Claro. fondo común de inversión, por ejemplo, ¿por qué no? O una compañía de seguros, que para un inversor particular, Ahora, Luqui, sobre todo si para los tener en tengo, cartera hasta 2026, claro, ¿no? y si los tengo, me deshago y acá te voy a hacer un aporte a la sociedad. ¿Quedó algún bono con tasa fija de pesos de aquella época que vos digas, mirá, el Batla, en su momento el de la provincia de Buenos Aires, el BP25, pagaba una buena tasa? ¿Hoy hay algún bono que me rinda más que un plazo fijo? Bueno, que te rinda más con un plazo fijo es difícil, cada tanto tenés alguna... el tema es que son bonos muy ilíquidos, con lo cual
pensando por ahí en un inversor que tiene necesidad de salir de esa inversión antes del vencimiento del bono, no necesariamente es el título más Claro. atractivo, pero bueno, obviamente no apuntando a ganarle un plazo fijo, porque no es así. Sí, si querés, a una suba en precio, las LECAP, que son los bonos capitalizables a tasa fija, si querés, los más cortos quedaron relativamente atractivos, pero ya si querés buscar rendimiento, deberías irte a Letras de la provincia de Buenos Aires, en este caso que tiene letras a tasa fija, o Municipalidad de Córdoba, que no es de la provincia de Claro, Córdoba, es de la la Municipalidad de la ciudad municipalidad. de Córdoba. Y Correcto. tenés poca liquidez. ¿Por qué? Porque es un bono que Exacto. no tiene constantes compras. Ahora, si yo Correcto. voy a la caución, bueno, mira, tengo unos pesos, lo coloco. Hoy también se empiezan a desinflar un poco, aunque no tanto, las billeteras virtuales, porque eh, tienen liquidez constante, empiezan a tener un poco de interés los fondos comunes de inversión, pero también hay mucho interés por el tipo de cambio. Por eso vemos que no va a quedar fijo en la semana que viene cuando a vos te empiece a vencer el plazo fijo. Porque hoy te vence el plazo fijo, hoy seguramente a la noche tendré que hablar de este tema en un noticiero, pero claro, te vence el plazo fijo, Luqui, y ahí es cada uno lo que necesite, porque posibles antes. Y es marginal porque además vos no pagás lo mismo de lo que pagabas antes. Entonces lo que estamos diciendo es, bajó la tasa y subieron las cosas. Es un instrumento que ya no me llega a cubrir la manta corta. PBA 25, ¿cómo está? Porque también es Badlar más ser. No, bueno, eso es efectivamente así. De hecho, que es una consulta bastante recurrente de los clientes, es muy difícil poder recomendar colocaciones de corto plazo, si querés, sobre todo teniendo en cuenta, como bien decís vos, la baja de la tasa de interés. Obviamente siempre también hay que tener presente, Santi, que vos el comparativo de tu rendimiento no lo tenés que hacer contra la inflación pasada, sino que lo tenés que hacer contra la expectativa de Claro, inflación futura, ¿no? Para ver con el si 9, considerás que digamos. vas a claro, porque obviamente más allá de que podemos discutir cuál creemos que va a ser el camino de inflación hacia adelante, vos el rendimiento es para adelante y no para atrás, con lo cual siempre el que nos esté escuchando cuando compare con la expectativa que tiene de lo que va a ser la inflación hacia adelante. Es efectivamente así, no hay muchos instrumentos No hay, a tasa sí, fija, tenés razón, no hay. eso es así, con lo cual te diría que hoy por hoy un instrumento que está siendo muy utilizado, tampoco que tenga un rendimiento muy atractivo, pero bueno, dado las inversiones que puede tener, si lo son contra un plazo fijo, por ejemplo, son los fondos T1, los fondos de inversión T1, que hay varios. ¿Por qué Ujú. T1? Porque básicamente vos cuando suscribís a ese fondo, vos tenés el dinero disponible de tu inversión de un día para otro. Claro, Son fondos que hoy aproximadamente, hablando en tasa nominal anual, te están rindiendo en torno a un 65% aproximadamente, con claro. lo cual te diría que hoy, al inversor que está pensando en corto plazo, te diría que hoy el instrumento más atractivo son los fondos comunes de inversión T1, que prácticamente todas las sociedades gerentes y todos los bancos de la República Argentina tienen su fondo T1, T más 1, con lo cual Claro. creo que hoy para el inversor minoritario es uno de los instrumentos Y más no atractivos descartar, pensando en el corto plazo. no descartar, Luqui, el plazo fijo UVA. Y hagamos un paréntesis, porque cuando hay tasas bajas, suele aparecer quien te quiera pagar más por la tasa. Cuidado, porque por Correcto. ir a buscar un poquito más, fíjate cuál es el riesgo que asumís. Cerramos, Luqui, decime los dos bonos AL30, GD30 y las tres estrellitas del mercado. Así cerramos a ver cómo cerró el mercado de capitales. Bueno, GD30 cerró en 60,9 dólares por bono, obviamente. El AL30, que llegó a tocar los 60 dólares, que fue bastante risonante en el mercado, si querés, Ujú. cerró en 58 dólares. Y bueno, las tres joyas del mercado, que son YPF, cerró en 22.889 pesos por acción. Busca los Pampa en 23. 1923 y Banco Galicia, que es obviamente el banco de referencia, en 3.298 pesos por acción. Bien, seguimos con una semana que para mí la semana que viene va a entrar un caudal de dinero de gente que tiene la posibilidad de ahorro, pero claro, es muy chica la tasa frente a los números que estamos viendo, Luqui, porque cualquiera del panel hoy, no hablamos de lo bancario, pero está muy por encima de lo que paga un plazo fijo.
Sin dudas, y yo te diría que estaría atento a lo que es el sector bancario, en lo que es acciones, sobre todo porque una baja de inflación le pega positivamente a los balances de los bancos por un lado, y porque las acciones bancarias son las acciones que siguen siendo las más relegadas de todo el panel, ¿no? de acciones. Sin No nos duda. olvidemos que hubo mucho ruido en el sector el año pasado, había mucho ruido para este año, que por lo pronto sigue siendo un año relativamente normal para el sector, con lo cual el que quiere mirar acciones, por así decirlo, les diría que ponga el visto en, por un lado, las acciones bancarias y por otro lado, las acciones de IRSA y de Cresud. IRSA principalmente por un potencial aumento de lo que es el metro cuadrado, que para mí tiene mucho para subir, y Cresud principalmente porque es una de las pocas acciones que te da exposición a lo que es el sector agrícola en la Argentina. Me gusta, hizo más banco hipotecario y ya sabemos de lo que estamos hablando. Gracias, Luqui. No, Santi, por favor, a Un ustedes. buen fin de semana, un gran abrazo. Lucas Caratini de Buenos Aires Valores cerrando acá con BAPSA la semana bursátil en Canales. Quédate, tenemos más información.